Muy buenas a todas y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nueva entrevista aquí en la sección de movies.es y hoy tenemos el placer de hablar con Ignacio Carrascal, que se suma, está en la temporada sexta de Élite. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, de sábado, Sí, estamos hoy de sábado los dos, ¿ah? de sábado. Pero bueno, primero, antes que nada, enhorabuena por el papelazo, porque es un papel muy difícil, hay que recalcarlo, ahora Ignacio nos contará por qué. Pero bueno, ¿cómo fue? Obviamente, la primera pregunta es importantísima para mí porque yo sé que Élite, quieras o no, es un cambio en la vida de un actor, creo que es una serie muy importante dentro de España y que te llamen para estar dentro, yo creo que es como la lotería, ¿no, Ignacio? Sí, o sea, bueno, muchísimas gracias. Pues para mí entrar en Élite, bueno, es que Élite, además de ser un proyecto, pues eso, gigantesco, con una repercusión impresionante, es mi primer proyecto como actor. Entonces, para mí ha sido, pues lo que tú has dicho, la lotería. O sea, para mí, yo me lo imaginaba, pues algo impresionante, algo que me apetecía muchísimo hacer, me apetecía muchísimo estar ahí y me había puesto unas expectativas súper altas, pero es que de verdad que ha sido incluso mejor. O sea, para mí haber estado en Élite es una pasada y voy a estar siempre agradecido y estoy súper contento, la verdad. Es un poco pues lo que tú has dicho, un es un reto, además con este personaje que, bueno, que en Claro. la quinta temporada ya se vio que era, pues, un personaje que, bueno, pertenecía a un grupo de amigos que acaban abusando de Isadora. Entonces, pues, bueno, no es un papel fácil y, y además, pues, ese rodaje fue, pues, un poco, pues, porque además lo primero que rodamos fue eso, el abuso. Ah, Entonces, para mí fue hoy como, has empezado fuerte. claro, claro. Entonces yo no entendía qué estaba pasando. Yo decía, no sé qué estoy sintiendo, no sé si estoy contento, si estoy triste, si yo no entendía nada. Pero fue muy guay, fue pues eso, para mí cumplir sueños, por Mm, supuesto, y además en una serie como Élite, pues imagínate. hombre, estamos hablando de una serie internacional ya. Es que dejando La Casa de Papel, creo que fue el primer boom de Netflix a nivel mundial, Elite se puede decir que está ahí con La Casa de Papel. Ya, Porque, ya, qué miedo, sí, sí. no, no, tranquilo, no te voy a meter presión. Ya sabes tú lo que hay y la gente que ve temporada tras temporada que no se pierde. Pero a ti que tú ya veías la serie antes de pertenecer a esta, Yo sí, me había visto todas las temporadas, todas, todas, todas. adictiva, Y ¿no? sí, es que es una serie que, pues sí, muy adictiva y además que eso te la ves en 2 días. Y con Total. actores muy buenos, siempre ha habido actores muy buenos, con tramas muy interesantes, así que siempre me había visto, cuando salía la temporada, pues ese día me la veía. O sea, es que estamos hablando también eso, de una serie que ha lanzado a muchos actores y a muchas actrices. Tres Sí, Expósito, Omar Ayuso, Aaron Piper, bueno, Dana Paula ya venía con una gran carrera detrás, pero muchísimos actores, Manu Ríos, bueno, que también, Paul Grants, que también es músico, muchísimos, muchísimos. ¿Y a ti qué te atrajo primero de esta serie? pues de esta serie, pues el tono juvenil que tiene, a mí me encanta, la verdad. Y luego también que esté rodeada de siempre una trama de misterio, pues que utilicen el tema de los flashbacks para, pues siempre empieza, pues yo qué sé, se muere no sé quién, o no. Entonces, a ver qué ¡Oh! pasa, o no, o no. Claro, entonces eso es lo que me tiene a mí enganchado a esa serie. Y bueno, y sobre todo también, pues lo que has dicho, los actores que, que han entrado en Élite me parecen muy buenos y pues también era una forma un poco de aspirar a Mm, algo como ellos, ¿no? Yo veía gente joven trabajando como actores y actrices y para mí eso era una especie de, me pues imagino. sí, Un sueño, es que es un sueño que claro, es da que, para cualquier, claro, y como tú dices, recién empiezas y ya está formando parte de una serie tan grande como es esta,
Yo creo que ya te van a venir muchas cosas, espero, porque haces un papelazo de verdad para lo que tienes. Y ahora vamos a hablar de este personaje, por decirlo así. Ya como bien ha dicho Ignacio, pues la habéis visto en la quinta temporada, qué pasó con el personaje de Valentina, con Isadora, que lo pasó muy mal, que hasta ahora en la sexta, y aquí hablamos sin spoilers, recordarlo, que pues va a llegar un momento en que va a seguir con esto porque es algo que no se puede olvidar. Estamos hablando de una violación, al fin y al cabo. ¿Cómo fue para ti afrontar este reto y también que tu personaje, ¿no? En esta quinta temporada realice acto tan semejante como puede haber esto y también enfrentándose a lo que siente el personaje de Valentina, Isadora. Sí, pues mira, A nivel emocional, Ignacio, porque sí, sí, la sí, carga emocional debe ser muy fuerte para un personaje así. claro, claro. La verdad es que tuvimos la suerte de contar con una psicóloga y tuvimos, pues, aparte de un ensayo, tuvimos reuniones con la psicóloga y nos intentó explicar un poco, pues, cómo se puede sentir un personaje, cada uno de nuestros personajes a la hora de hacer algo así. Y eso a mí me ayudó bastante, la verdad, porque pues eso, es que es una situación muy difícil, muy complicada, que se aleja mucho de mi realidad y tener a alguien como una figura de una psicóloga experta en esto, pues me ayudó bastante, nos ayudó bastante a todos, a Valentina yo creo que también y a mis compañeros también. Y cuando tú leíste que tu personaje iba a arrancar con esto, ¿cuál fue tu primera sensación? Dijiste, oh, cuando leíste el guión, me refiero. Claro, o sea, a mí desde el casting ya me avisaron, ¿Qué te este dijeron? personaje esto va a hacer esto. Entonces, porque lo trataron muy bien, con mucho cuidado, querían, de verdad, como era un tema muy delicado, que lo querían tratar con mucho cuidado y que todos estuviésemos a gusto y que todos estuviésemos de acuerdo. Y entonces, lo que para mí me impactó es cuando vi la orden el plan de rodaje y vi que lo primero que rodábamos era eso, ¿sabes? Y yo, ay, no puedo rodar una escena de colegio primero. No, nada más fácil, de verdad. Claro, Pues pero bueno, al final, la verdad es que mm, fue, ahora lo recuerdo y digo, claro, es que en realidad nos hicimos muy amigos todos, nos cuidamos mucho. eh, Valentina, nosotros éramos nuevos, entonces Valentina nos cuidaba a nosotros también, o sea, era claro. como, fue todo muy, a pesar de todo, fue todo muy bonito. Y de ahí han salido muy buenas relaciones de amistad. O sea que, Hombre, claro, claro, se nota, porque en la fiesta que tuvisteis de presentación, ahí el feeling, y me gusta el la, compañerismo que siempre se maneja entre todos. la verdad que sí, la verdad que sí, hemos hecho una piña muy guay, muy bonita. Yo con Valentina, la verdad es que ya para el resto de nuestras vidas, o sea, vamos a estar No. juntos siempre, siempre. Mm. Y claro, y aparte estamos hablando de este personaje que hace Valentina Isadora, que es una chica que parece, es una chica joven, que parece que lo tiene todo y a la vez carece de mucho, ¿no? Que es muy Ese es el importante. tema, yo creo, eso es la complejidad de ese personaje bueno, y que refleja a mucha gente, ¿no? Que por tenerlo todo no estás feliz. Es que lo material no te hace feliz, em, tus relaciones no te hacen feliz. O sea, a mí el personaje de Valentina me encanta, me encanta. Y en esta sexta temporada, tú que has visto ya 3 capítulos, es que es genial. Claro, Beso traisadora. total, total, Mm, porque me encanta lo de bebé, es como su sello ya personal, bebé mm. para todos. Sí, Y es sí, que sí, sí. vaya luz también, ¿ah? Que se maneja También. y también me refiero a nivel visual. Es una serie élite que quizás nadie se fija en el aspecto visual, pero, jolín, vaya escenarios, vaya localizaciones. Impresionantes. ¿Has ¿Cómo, visto la nueva localización que hay? por eso, ¿cómo ha sido para ti estar en todo esto? Porque Bueno, yo como flipo. entras y digo, es un instituto esto, y las fiestas, el local, es que, Yo madre flipo. O mía, sea, yo me quedo, o sea, de verdad que cada vez que entro es como, ¿pero esto qué es? ¿Y qué hago aquí yo? Y no entiendo nada. Y es impresionante, la verdad.
en Élite todo lo que hacen lo hacen bien, o sea que... Todo lo grande, sin reparar A en lo nada. grande también, sí, a lo grande, sí, 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 no se quedan a medias. Oh, y bueno, un poco para ir avanzando, ¿qué se va a poder esperar los espectadores, los fans de Élite en esta sexta temporada? Pues Un mira, poquito, sobre todo en relación, en conjunto, globalmente, sin spoilers, ¿sabes? Y después un poquito de tu personaje también. vale. Bueno, pues yo creo que si ya han visto un poco el tráiler, es una temporada muy diferente al resto, muy diferente, muy personal, que va a hablar mucho, yo creo, de la amistad, de la sororidad, de, de temas muy actuales y delicados Sí. y que hemos intentado tratar con mucho respeto y pues eso, va a ser una temporada muy diferente, yo creo, y muy Muchas guay, emociones. muchas emociones y para mí mi temporada favorita, no porque esté yo. Entonces, Eh, claro, como tú dices, muchas emociones, es que es eso, hablé también con Carlos y fue como, lamentablemente estamos hablando de cosas que a día de hoy siguen pasando. Es decir, no es que digas, mira, son casos que han pasado hace 10 años, 20, que ya no sigue así, no, sino que hay que remarcar siguen pasando, y es muy sí, importante, homofobia, violaciones, mujeres que no creen a mujeres, personas que no creen que una mujer haya podido ser violada. ¿Por qué? Porque es una mujer que le gusta divertirse, que le gusta salir de fiesta. Eso no tiene nada que ver. no, es que buah, se me pone la piel de gallina y Ah, por todo, eso te digo, a mí pero es que sí, igual me quedo frío porque dices, no puedo creer que en un mundo exista esto, ¿sabes? pues existe, es que si no, Élite no estaría hablando de estas cosas. Yo creo que Élite habla siempre de temas muy actuales que, y es valiente, yo creo, hablar de estos temas para luego sacar un poco de, pues para que la gente al menos debata sobre estos temas y vea que existen. No, es que es muy importante. A mí me gusta mucho la labor que hacen los guionistas, la dirección, en remarcar estos puntos y también algo muy importante es que también muestra el punto de vista no solamente de la persona que ha sido abusada sexualmente, sino que del que lo ha hecho, para Mm, ver también qué personajes pueden evolucionar un poco más, y aquí no vamos a decir nada más, pero vamos a ver qué personajes pueden sentir culpabilidad o otros es como si no hubiese pasado nada y aquí ni culpa ni nada. Entonces, sí, eso también es algo remarcable porque nos muestra esta otra parte, ¿no, Ignacio? sí, yo creo que eso está muy bien también, que hayan contado también el punto de vista de los abusadores y cómo se siente cada uno después de haber hecho algo así y luego también, pues eso, lo que has dicho antes, ver que hay gente que aunque haya pasado, pues no te cree, luego ver que la justicia le da la espalda, todas esas Ah, cosas pasan y luego pues de repente ves a tres abusadores andando por el colegio como si nada. claro, Entonces, como pues por las bueno, pues calles, como lo que pasa, la justicia, lamentablemente, que al final ves y estás al lado de uno o puede estar a tu lado y tú no te das cuenta, pero es que claro, son y hechos claro, que luego, pasan. sí, luego también yo creo que muestra muy bien, pues porque, por ejemplo, en la quinta temporada, cuando se presentaban a nuestros personajes, yo creo que nunca te imaginabas que No. pudiesen hacer algo así. Y es que esto en la vida real pasa. Y más siendo compañeros, ¿sabes? Ya, Viéndote día tras día tras día en un instituto, que tú puedes decir, sí, vale, que te pase eso en alguna discoteca, pero que estos chicos no tengan escrúpulos o no tengan vergüenza o no tengan culpabilidad en ese momento. Estoy hablando de la quinta temporada, aquí ya estamos mm, hablando con spoilers de la quinta, pero que en ese momento no sientan nada, porque ya hemos visto la quinta temporada y cómo reaccionan y cómo vemos cómo hacen esto tan a la ligera, que es como, por ya. favor, Sí, pero sí, sí. ¿Mm? Es escalofriante. Es chocante, te lo digo de verdad, es que choca porque dices, pobre, pobre, pobre Valentina, pobre Isadora, bueno, pobre Isadora, que tiene que vivir, convivir con esto, Sí, 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 y ya para siempre. O sea, porque es algo que no se va a ir nunca. Es, la cosa no, está aquí, el trauma y lo que has pasado, hasta que logres claro. superarlo.
Mm. La buena Entonces yo realidad. creo, Dime, ¿perdón? perdón. Dime, perdón. No, que sí, que lo del personaje de Isadora es eso, tiene que estar ya a partir de ahora para el resto de su vida con eso que le ha pasado, pero aparte en la sexta temporada tiene que estar viendo a sus abusadores en el colegio, está en la misma clase que ellos y entonces eso es muy duro también. Ostras. Mm, ¿Y tu personaje cómo va a mm. avanzar un poquito sin spoilers? Yo sé que es Sin muy difícil spoilers, hablar sin spoilers, pero de lo que hemos podido ver. vale, o sea, no, de los 3 capítulos, dices, Exacto, de un eso puedo poquito. hablar. Sí, ahora sí. Vale, bueno, pues mi personaje de los 3 amigos, mi personaje es Javi y Javi yo creo que, bueno, es un poco el que va a sentir la culpa de todo lo que ha pasado y a su vez, bueno, entra un nuevo personaje que es su amigo de la infancia de toda la vida, que es que es Didac, que lo interpreta Álvaro de Juana. Entonces él va a tener pues un poco como eso, el sentimiento de culpa, pero entonces va a estar mucho influenciado por sus amigos. eh, Aparte tiene a su amigo Didac, pero a su vez tiene a las voces de sus amigos Te van a comer la que cabeza por un lado, como sí, Los Ángeles y los claro, demonios. el ángel y el demonio va a tener ahí todo el rato. Entonces, pues va a estar un Confundido. poco perdido, pero todo el rato con ese sentimiento de culpa. Ostras, es que yo creo que de los personajes más intensos que hay este grupo, porque ya sabemos lo que ha pasado en la trama de la quinta, y vamos a Mm. ver cómo afrontan un poco en esta sexta temporada y cómo se va a desenvolver, porque son 6 capítulos, ¿no, Ignacio? 8, 8, perdón, 8. porque son 8 capítulos en esta sexta temporada y es Mm. que salen del tirón, como siempre, es decir, Sí, es maratón. sí. Y ya un poco para ir terminando, Ignacio, yo quiero saber, ¿tú eres mucho de maratones o un poco te vas poniendo cada capítulo cada día o ya ves Élite y no puedes parar hasta terminarla? Depende de la serie, pero con Élite era maratón. ¿A que sí? Siempre. Y ahora cuando he visto los capítulos también de una. Em, eh, pero, pero sí, si tardo más de una semana en ver la serie, la dejo. Digo, no me está gustando porque Claro, estoy tardando demasiado. exacto. Entonces, sí, la suelo ver en 2, 3 días las temporadas, sí. ¿Qué es eso? Yo creo que no esperas ni a darle a que pase el siguiente episodio, le das Claro, claro, y sí, dices, no me puedo contener, lo siento. Es lo que exacto. pasa con Élite, ¿eh? De verdad. Sí, 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 es que es muy fuerte lo que crea Élite, pero es eso. Por eso tiene tanto éxito, Sí. es adictiva. Mm. Y la séptima temporada ya anunciada, con el reparto también. Uf, no me También se viene, se viene. que viene muy fuerte. Y es lo que quiero Sí, saber. Bueno, quizás no me puedas contestar, pero bueno, mm. mejor no te pregunto. Inténtalo. A ver, si vas a estar en la séptima temporada también. No, pues a eso sí que no puedo Lo sé, contestar. lo sé por eso. Pero lo has intentado, no pasa nada. No, yo lo he intentado, ya está, claro. Aquí hay que mantener el secreto siempre porque ya sabemos si hay algo que en Élite tiene, es que nos Mm, sorprende y nos va a sorprender mm. con los personajes, nos sorprende con las nuevas incorporaciones, pero esta sí creo que me puedes responder y sin spoilers, Ignacio. Ya para terminar, ¿con qué capítulo te quedarías de la sexta temporada? Eh, mm, Con que me digas nada más el número de capítulos, no me cuentes. vale. Mm, el dos es muy completo. Es muy completo en general, con Total. todo. Es que hay Y muchas creo que sorpresas, todo, amigos, muchas sorpresas. sí, sí, sí. Y yo creo que todo el equipo está muy contento con el capítulo 2. Es que mola mucho, es muy guay. Mm. Y bueno, ya ahora sí. Y bueno, el ocho mola mucho también, el 8 Sí, está muy el bien. 2 y el 8. Sí. Vale, Mm. 2 capítulos, está muy bien eso. Oye, Ignacio, de verdad me quedaría hablando contigo infinito Y yo porque aquí de palique. ha sido un placer enorme hablar contigo sobre todo de Élite, pero bueno, también quiero saber qué más proyectitos tienes por ahí o todavía no se pueden contar. No, bueno, por ahora yo, que me Ostras, vean mi carita y que me quieran hacer castings y yo hacer castings, castings y castings a tope. No, hombre, no me voy a cansar de no, hacer todos no. los castings que vengan, pero que vengan, que vengan. Me gusta eso porque siempre hay que tener mucha fuerza, hemos hablado con muchos actores, actrices, que es lo importante y lo difícil que es para ellos pasar un casting, los nos que tienen que escuchar antes que venga un sí.
también la carga emocional que sufren, porque quieras o no, estás yendo en casting tras casting, como dices tú, y Mm. claro, tienes que ver si encajas con el personaje, si encaja también el personaje contigo, le Claro, y luego facilitas que no todo depende de ti. Entonces, pues bueno, es un poco que se tiene que juntar muchísimas cosas, pero vamos, yo todo lo que esté por mi parte lo voy a poner. Oh, Ignacio, qué maravilla hablar contigo, de verdad yo creo que te va a ir súper bien porque ese es un papelazo, ya te lo he dicho y te lo vuelvo a repetir en Élite, Muchas en esta gracias de nueva verdad. temporada, de verdad, está súper bien. Y claro, y también con la incorporación de nuevos actores también que se han sumado en esta sexta. Ander, como tú has dicho, es que muchísimos. Ander, Álvaro, Carmen, Alex, Ana, son todos brutales, es que son espectaculares, es que estoy yo enamorado, de verdad, Oh, de esta serie y de esta temporada y de todas las personas, es que son brutales todos, de no, y verdad. aparte ya te digo, has empezado muy fuerte, con un personaje muy intenso y muy difícil, que eso también hay que recalcarlo, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy muy contento, la verdad. No, no es para menos, de verdad, Ignacio. Bueno, y ya te dejo a ti para que despidas esta sección de entrevistas y que invites a la gente, a los espectadores, a que no se pierdan Élite y tu papel en esta nueva, ¿no? En esta nueva temporada. Bueno, pues hola Movies, soy Ignacio Carrascal, interpreto a Javi en la sexta temporada de Élite y os invito a que el 18 de noviembre veáis la sexta temporada, que es espectacular.